El amanecer teñía de rojo las calles vacías de Atlanta cuando el general retirado Marcus Williams abrió la puerta de su modesta casa en el vecindario de Glenwood. Su cuerpo, marcado por cicatrices de guerra, ya no tenía la fuerza de antes, pero su mirada seguía firme. Cada mañana, caminaba por el mismo sendero que recorría con su nieta Alicia, antes de que todo cambiara. Aquel día no lo sabía aún, pero el pasado estaba a punto de volver con una violencia que ningún campo de batalla había preparado para enfrentar. Mientras el general salía a recoger el periódico, un vehículo negro se detuvo frente a su casa. Dos hombres con chaquetas policiales bajaron con movimientos precisos, sin mostrar insignias visibles. El mayor de ellos, un detective de rostro endurecido y ojos sin emoción, se acercó lentamente. Su nombre era Blake Morrison, y para Marcus, sería el inicio de una guerra doméstica. ¿General Williams?, preguntó el detective con voz seca. Depende de quién lo pregunte, respondió el general, sin apartar la vista del arma que el hombre llevaba colgada al cinto. Antes de que pudiera reaccionar, Morrison lo empujó contra la pared del porche y lo esposó con violencia. Queda detenido por obstrucción a la justicia y desacato a la autoridad, dijo, sin mostrar una orden judicial. El general no ofreció resistencia. Había visto esa mirada antes, en jóvenes soldados que confundían el poder con el control. Pero mientras lo subían al vehículo, notó algo en el uniforme de Morrison. El parche no correspondía a ningún departamento estatal. Era un emblema privado, con un símbolo dorado y las letras HDC. Marcus lo memorizó. Sabía que ese detalle, por pequeño que pareciera, lo llevaría a descubrir algo mucho más oscuro. La noticia del arresto de un héroe de guerra se esparció como fuego en las redes locales. Su hija, Rebecca Williams, abogada de derechos civiles, llegó a la comisaría pocas horas después. Su tono fue tan firme como su determinación. Quiero ver a mi padre. Y exijo saber de qué se le acusa exactamente. El oficial de guardia bajó la mirada, incómodo. No está registrado aquí, señora Williams. No figura en el sistema. Rebecca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había rastro de su padre. Ninguna orden, ninguna ficha. Marcus había desaparecido bajo custodia policial. Durante 3 días, buscó sin descanso. Ningún agente, fiscal o funcionario parecía saber nada. Hasta que una llamada anónima rompió el silencio. Si quiere volver a ver a su padre con vida, deje de hacer preguntas, dijo una voz masculina antes de colgar. Pero Rebecca no se detuvo. Sabía que lo que estaba ocurriendo no era un simple error burocrático. Reunió a un grupo de abogados de confianza y comenzó a revisar casos recientes de arrestos irregulares. Descubrió un patrón inquietante: ciudadanos afroamericanos y latinos detenidos sin motivo aparente, con cargos falsos que luego desaparecían misteriosamente. Detrás de la mayoría de esos arrestos aparecía el nombre del detective Morrison y la misma insignia con el emblema HDC. 3 días después, Marcus fue encontrado. Lo habían abandonado en un callejón, golpeado y con las costillas rotas, pero vivo. Cuando despertó en el hospital, Rebecca estaba a su lado. «Papá, ¿quién te hizo esto?», preguntó con lágrimas contenidas. Marcus respiró con dificultad. No eran policías, hija. Eran soldados, pero sin bandera. El general reconocía el lenguaje del poder armado. Los hombres que lo atacaron se movían con disciplina militar, no con la torpeza de policías locales. Algo más grande se estaba gestando. Mientras tanto, un joven agente del FBI llamado Daniel Torres recibió un expediente marcado como confidencial. El documento contenía denuncias sobre una red de oficiales que trabajaban para una corporación llamada Homeland Defense Corporation, dirigida por un antiguo contratista militar, Victor Carver. Según los informes, Carver había creado una fuerza privada dentro de departamentos de policía de todo el país, reclutando veteranos con inclinaciones extremistas. Su propósito, restaurar el orden social, una frase que sonaba patriótica pero escondía un plan aterrador. El nombre de Marcus Williams aparecía como posible víctima y testigo. Torres pidió permiso a sus superiores para abrir una investigación formal. La respuesta fue clara: cierra ese caso, agente. No tienes idea con quién te estás metiendo. Esa noche, Torres tomó una decisión que cambiaría su carrera. Ignoró la orden y se dirigió al hospital donde el general se recuperaba. Entró de incógnito, con un café en la mano y un sobre lleno de documentos. General Williams, soy Daniel Torres, del FBI. No puedo quedarme mucho tiempo,
pero creo que sé quién ordenó su arresto. Marcus lo observó con sospecha. ¿Por qué arriesgaría su trabajo por un viejo soldado? Porque esto no se trata solo de usted, general. Se trata del país. El joven agente abrió el sobre, fotografías, registros financieros, correos electrónicos cifrados. Todo apuntaba a una red dentro de la propia policía, financiada por empresarios que creían que ciertos ciudadanos eran una amenaza al orden nacional. Marcus entendió entonces que su agresión no había sido personal. Era parte de un sistema diseñado para sembrar miedo. Van a seguir atacando, dijo el general, pero no voy a esconderme. Rebecca llegó en ese momento, y Torres la reconoció de inmediato. Su reputación como abogada defensora de derechos civiles la precedía. Señora Williams, si trabajamos juntos, podemos exponer esto. Pero debe saber algo, no habrá retorno. Esta gente tiene recursos ilimitados. Rebecca lo miró sin dudar. Entonces no nos detendremos hasta derribarlos. El general, su hija y el joven agente formaron un triángulo improbable: un soldado cansado, una abogada valiente y un agente que desobedecía órdenes para hacer lo correcto. En los días siguientes, su alianza silenciosa comenzó a desenterrar una verdad aterradora. Los nombres de oficiales implicados se multiplicaban. Algunos habían recibido depósitos millonarios en cuentas extranjeras, otros participaban en programas de entrenamiento secretos dirigidos por la empresa de Carver. Lo que parecía una simple red de corrupción policial era, en realidad, un ejército privado operando dentro del propio país. Y mientras Marcus observaba desde su ventana, vio un patrullero estacionarse frente a su casa, el mismo emblema dorado brillando bajo la luz de la tarde. Sabía que aquello era solo el principio. El enemigo ya no llevaba uniforme extranjero. Estaba dentro de casa. La noche cayó sobre Atlanta con una calma inquietante. En la casa del general Marcus Williams, las luces permanecían apagadas, salvo por el destello intermitente del televisor encendido en silencio. Rebecca revisaba documentos extendidos sobre la mesa, papeles manchados de café y subrayados con furia. A su lado, Daniel Torres permanecía sentado, observando las sombras moverse tras las cortinas. Sabían que los vigilaban. La pregunta no era si vendrían, sino cuándo. Marcus, aún con un vendaje en las costillas, apoyó las manos sobre el respaldo de una silla. No podemos confiar en nadie del departamento. Los teléfonos están intervenidos. Si Carver controla a la policía, entonces también controla la información. Rebecca levantó la vista. ¿Y qué propones, papá? ¿Que desaparezcamos? No, respondió Marcus con voz grave. Que los hagamos salir a la luz. Daniel se inclinó hacia adelante. Podríamos filtrar los documentos a la prensa. Tengo un contacto en The Herald. Pero sin pruebas físicas, solo serían rumores. Entonces conseguiremos pruebas, dijo Marcus. Y lo haremos desde adentro. La idea era una locura, pero era la única opción. Al día siguiente, Daniel usó sus credenciales del FBI para ingresar a una base de datos clasificada. Localizó las conexiones de Homeland Defense Corporation, HDC, con empresas subcontratadas del Pentágono. Una de ellas, Falcon Industries, servía de fachada para transferencias ilegales de armas y tecnología de vigilancia. En los informes aparecían nombres de políticos, jueces y hasta donaciones a campañas electorales. Rebecca no podía creer lo que veía. Están comprando al sistema desde dentro. No solo controlan a la policía, controlan la justicia. Y pronto controlarán las calles, añadió Daniel. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Víctor Carver observaba las noticias en su despacho. Era un hombre de voz pausada y sonrisa afilada. Su oficina estaba llena de retratos de soldados, banderas y medallas que no le pertenecían. Frente a él, el detective Blake Morrison esperaba órdenes. William sigue vivo, dijo Morrison, evitando el contacto visual. Carver lo miró con frialdad. Eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que empiece a hablar. Ya está hablando. Su hija y ese agente del FBI lo están ayudando. Carver sirvió un whisky y dio un sorbo. Entonces haz lo que sea necesario para silenciarlos. Pero sin ruido. Esa misma noche, mientras Marcus dormía, un vehículo oscuro se estacionó frente a la casa. Dos hombres bajaron con paso ligero. En el interior, Rebecca revisaba un expediente cuando escuchó el crujido del portón. Papá, susurró, tocando el hombro del general, alguien está afuera. Marcus se incorporó,
tomó la escopeta que guardaba bajo la mesa y apagó todas las luces. Daniel se movió hacia la ventana. 2 sujetos, armados. No son policías. Un golpe seco retumbó en la puerta. Luego otro. «Abra, policía», gritó una voz falsa desde el exterior. Marcus respiró hondo. «No son policías», dijo. «Disparen primero, pregunten después». El primer disparo rompió el vidrio del ventanal. Rebecca se cubrió detrás del sofá mientras Daniel respondía con fuego. Los atacantes se replegaron al vehículo, pero uno de ellos cayó al suelo. Marcus se acercó lentamente, apuntando hacia la oscuridad. El hombre herido intentó arrastrarse, dejando un rastro de sangre. En su brazo brillaba el emblema dorado de HDC. «Lo sabía», murmuró el general. «No son policías. Son contratistas». Antes de morir, el atacante susurró algo apenas audible. «¿Están en todas partes, incluso en Washington?». Minutos después, las sirenas comenzaron a acercarse. Daniel miró a Marcus. «Debemos irnos. Si llega la policía, nos culparán del tiroteo». Rebecca tomó el maletín con los documentos y las 3 cámaras de seguridad. «Tenemos lo que necesitamos. Vámonos». Condujeron toda la noche por carreteras secundarias hasta llegar a una vieja cabaña en las afueras de Tennessee, propiedad de un antiguo compañero de Marcus. Allí, por fin, pudieron respirar. Pero sabían que no era un refugio, solo una pausa. Durante los días siguientes, Daniel logró descifrar parte de los archivos encriptados. Descubrió algo que heló la sangre de todos. HDC estaba organizando una operación llamada Proyecto Centinela, que buscaba desplegar unidades armadas privadas en ciudades bajo el pretexto de apoyo a la seguridad nacional. Los documentos incluían listas de objetivos, periodistas, activistas y políticos que debían ser neutralizados. Rebecca sintió un nudo en el estómago. «Esto es una toma de poder». Un golpe silencioso. Marcus asintió. Y empezó el día que arrestaron a un viejo soldado por hacer demasiadas preguntas. Mientras hablaban, un zumbido resonó en el aire. Un dron sobrevolaba la cabaña, apuntando con una cámara térmica. Marcus corrió hacia la ventana y disparó, derribándolo. Pero sabían que ya era tarde, los habían localizado. «Empaquen todo», ordenó el general. «En 10 minutos estaremos fuera». Salieron por una puerta trasera hacia el bosque. A lo lejos, los faros de varios vehículos iluminaban el camino. Se oían órdenes por radio y el ruido de botas sobre la grava. Daniel ayudó a Rebecca a subir por un sendero. Marcus se detuvo un segundo, observando cómo el fuego comenzaba a consumir la cabaña. «Que se queme», dijo. «No dejaremos nada que puedan usar contra nosotros». Durante horas caminaron sin rumbo, hasta llegar a una gasolinera abandonada. Exhaustos, se refugiaron en el interior. Daniel encendió una linterna y revisó su computadora portátil. «Podemos enviar los archivos a un servidor seguro, pero necesitamos una conexión estable». «Entonces iremos a Washington», dijo Rebecca. Marcus la miró sorprendido. «¿A Washington? Allí están los medios nacionales, los jueces, el Congreso. Si logramos entregar las pruebas, podemos exponerlos ante todo el país». Daniel dudó. «Si hacemos eso, Carver moverá a todo su ejército». «Entonces que lo haga», interrumpió el general. «Mejor enfrentarlo a campo abierto que seguir huyendo». Mientras trazaban la ruta hacia la capital, el amanecer comenzó a teñir el cielo de naranja. Parecía el inicio de un nuevo día, pero los 3 sabían que no habría descanso. A cientos de kilómetros, en un edificio blindado en Virginia, Carver observaba las imágenes satelitales de la cabaña incendiada. «Fallaron», dijo con frialdad. Morrison apretó los puños. «Los encontraremos». «No, detective. Los dejaremos correr». «Quiero que lleguen a Washington», dijo Carver con una sonrisa helada. «Quiero ver quién los recibe». El viaje hacia Washington fue una sucesión de autopistas nocturnas y estaciones de descanso desiertas. Cada milla que atravesaban era un duelo entre la esperanza y la certeza de que estaban provocando a una bestia mucho mayor. Marcus conducía con manos firmes a pesar del dolor, su cuerpo aún resentía los golpes del ataque. Rebecca revisaba una y otra vez los archivos en un disco externo, repasando nombres, fechas y transferencias bancarias como si cada cifra fuera una bala contra la mentira. Daniel, sentado junto a la ventana, vigilaba los espejos retrovisores como un halcón. No confiaba en los reflejos que devolvía la noche.
Al cruzar el límite de la capital, la ciudad brilló como un tablero de ajedrez iluminado, faros, vallas y un latido político que no dormía. Entrar en Washington significaba exponerse, pero también significaba golpear donde dolía, en los medios, en los juzgados, en los despachos de los que aún creían en la ley. Su primer objetivo fue un edificio sin pretensiones en el barrio de Capitol Hill, la pequeña redacción de The Beacon, un medio digital independiente con reputación por investigaciones que incomodaban al poder. Marcus había conocido a su editor, Ethan Cole, durante una sesión de testimonio años atrás. Ethan había cubierto abusos policiales y aceptó escuchar. Entraron por la puerta trasera, el olor a café viejo y papel impreso les dio la bienvenida. No tengo tiempo para teorías, dijo Ethan sin levantar la vista. Sorpréndanme. Rebecca colocó el disco sobre la mesa. Daniel proyectó en la pantalla gráfica tras gráfica, transacciones que volaban entre cuentas corporativas y un entramado de empresas pantalla. Ethan dejó caer la taza. Sus ojos, acostumbrados al escepticismo, cambiaron a incredulidad y luego a furia controlada. Si esto es real, es la bomba que puede desmantelarlos, murmuró. Pero tendrán que corroborarlo. Necesito documentos originales, testigos y uno de ustedes bajo juramento. Y tienen que entender algo, una historia tan grande mueve a muchos enemigos. Antes de que pudieran responder, su teléfono vibró. Un nombre desconocido, agente Marcus Thompson. Daniel lo reconoció de inmediato, era el contacto que había mencionado en informes anónimos, un elemento dentro de un departamento implicado que había decidido arriesgarlo todo. La voz al otro lado del altavoz era baja, cargada de prisas. Están preparando una audiencia en el Tribunal Federal de DC sobre unos contratos de seguridad, dijo Thompson. Vienen ejecutivos y testigos. Si puedo obtener acceso, puedo plantar documentos que obliguen a abrir una investigación. Pero necesito pruebas que soporten mi declaración. Era la oportunidad que buscaban. Ethan prometió preparar la publicación, pero advirtió sobre la necesidad de sincronizar las acciones. Una filtración prematura sin respaldo judicial podía ser neutralizada con facilidad. Rebecca llamó a sus colegas del Southern Justice Initiative. Ellos proveerían la espalda legal si la fiscalía no reaccionaba. La noche anterior a la audiencia, se planificó una operación quirúrgica. Daniel y Thompson obtendrían acceso remoto a los servidores de HDC para extraer correos internos que demostraran la coordinación entre Carver y altos mandos policiales. Rebecca prepararía una moción de emergencia y contactos en la Fiscalía Federal. Ethan coordinaría la publicación sincronizada con una demanda judicial. Marcus, por su parte, actuaría como el rostro moral del movimiento, testificaría si era necesario, exponiendo lo que sabía y lo que su familia había sufrido. El plan era arriesgado y elegante como un atraco. Saturno parecía alinearse. Durante horas, Daniel y Thompson trabajaron en un sótano húmedo, desenredando contraseñas, burlando firewalls y traduciendo jerga corporativa en evidencia irrefutable. Las risas nerviosas se alternaban con breves silencios, el tipo de tensión que solo conocen quienes juegan a poner su vida en la cuerda floja. A primera hora de la audiencia, la sala del Tribunal Federal registró más actividad de la habitual. Carver, con traje impecable y sonrisa calculada, sostuvo la mirada del público como un depredador que exhibe su presa. A su lado, Blake Morrison permanecía estoico, su pasado como policía encubierto bajo una fachada de obediencia. Los ejecutivos de HDC ocupaban los asientos más visibles, sus caras eran máscaras que se quiebran cuando la verdad abre fuego. El juez encargado, una mujer de voz metálica, parecía preparada para un litigio de alto voltaje. En el banco del gobierno, las carpetas estaban ordenadas y el rostro del fiscal federal era un mapa de concentración. Nadie esperaba el movimiento que venía. A las 10 en punto, Ethan Cole publicó en la web de DBA con un dossier con archivos financieros, correos internos, lo más devastador, grabaciones de reuniones en las que Carver y sus colaboradores discutían abiertamente estrategias de pacificación urbana y listas de objetivos prioritarios. La publicación explotó en minutos. Informes de redes sociales, llamadas de congresistas y 5 canales de noticias en vivo devoraron el contenido. En la sala del tribunal, la pantalla principal se llenó con las mismas pruebas. Los murmullos se convirtieron en un clamor que el juez no pudo ignorar. La fiscalía solicitó inmediatamente suspender la audiencia y examinar la evidencia presentada. Carver reclamó difamación y conspiración, sus abogados gritaron traición institucional. Pero los documentos eran auténticos, firmas, metadatos,
y transferencias que coincidían con fechas y montos concretos. Mientras tanto, en un despacho anónimo fuera del edificio, Carver apretó el puño con ira contenida. Morrison, visible en la transmisión de la audiencia, se movía inquieto. Carver miró a su subordinado. «Encuentra a quien filtró esto», ordenó. «Y tráemelo vivo». Dentro del tribunal, el juez declaró una pausa de emergencia y ordenó la intervención del FBI en el caso. El efecto fue inmediato: órdenes de incautación, congelamientos de cuentas y la apertura oficial de una investigación por violación de derechos civiles y malversación de fondos. La maquinaria que Carver pensó tener bajo su control se empezaba a oxidar por todas las juntas. Esa noche, cuando la ciudad bullía en titulares, Marcus salió al porche del hotel donde se hospedaban. Rebecca, con el rostro pálido pero sereno, se apoyó en su hombro. Daniel repasaba llamadas con agentes federales que ofrecían protección. Ethan, al otro lado del teléfono, celebraba con cautela: habían ganado la primera batalla mediática, pero la guerra solo comenzaba. «Lo hicimos», dijo Daniel con voz baja. «Hicimos lo correcto», respondió Rebecca. «Y ahora la verdad está en la vista de todos». Marcus apretó el puño, sintiendo el peso de los años y el alivio de la justicia asomando en el horizonte. Sin embargo, en algún lugar de la ciudad, una figura encapuchada observaba la transmisión en un monitor y marcó un número. La voz del otro lado era fría. «Ellos vienen a Washington. Activen las unidades dormidas. No dejéis que el general alcance demasiado». El timbre de la amenaza sonó más cerca que nunca. La red que habían desenmascarado no iba a caer sin resistencia. Pero por primera vez desde que aquel puñetazo en el porche lo arrastró a todo esto, Marcus sintió que no estaban solos. La línea invisible entre el poder y la justicia se había tensado hasta romperse. Ahora todo dependía de quién tuviera la firmeza para atravesarla. La ciudad de Washington parecía respirar tensión. Las luces de la capital, siempre brillantes, ahora tenían un tinte metálico, como si reflejaran la amenaza invisible que se había despertado. Marcus, Rebecca y Daniel sabían que no era suficiente con haber filtrado los documentos de Homeland Defense Corporation, HDC. Carver aún estaba libre y su influencia se extendía como raíces subterráneas en los departamentos de policía, en fiscales complacientes y en ejecutivos que miraban la ley como un obstáculo, no como una guía. El día después de la audiencia interrumpida, la ciudad se llenó de un murmullo palpable. Los periodistas de The Beacon y de otros medios seguían cada movimiento de los acusados, mientras los canales de noticias tradicionales transmitían en vivo las reacciones del gobierno y de los congresistas. Marcus y Rebecca caminaron por los pasillos del Tribunal Federal, con Daniel vigilando discretamente. Cada puerta cerrada, cada figura en traje que pasaba, era un recordatorio de que estaban rodeados de gente que podía ser tanto un aliado como un enemigo. «Tenemos que prepararnos para lo peor», dijo Rebecca en voz baja. «Carver sabe que esto no puede continuar sin él. Va a movilizar a todos sus contactos, incluso a los que aún están encubiertos». Marcus asintió. Su mente repasaba estrategias militares que había aprendido en su época en operaciones especiales. Sabía que no se trataba solo de inteligencia y justicia, era una guerra de control psicológico. Cada movimiento que hacían debía estar calculado, porque el enemigo no tenía escrúpulos y estaba entrenado para manipular y destruir comunidades. Daniel interrumpió. «Recibí un mensaje cifrado de Thompson. Dice que un grupo de oficiales en Detroit y Memphis está listo para testificar. Necesitan protección inmediata. Carver probablemente ya los ha detectado como amenazas». La coordinación se volvió urgente. Rebecca contactó a antiguos colegas de la Fiscalía Federal para establecer un protocolo de seguridad y garantizar que los testigos pudieran declarar sin riesgo de represalias. Marcus, mientras tanto, revisaba los expedientes financieros de HDC y de las empresas pantalla vinculadas a Carver. Cada cuenta, cada transferencia, era un indicio de la red de corrupción que había penetrado en el corazón mismo de la aplicación de la ley. Esa noche, mientras la ciudad dormía, el equipo se reunió en un sótano seguro del edificio de The Beacon. Las paredes estaban cubiertas con mapas de la ciudad, rutas de patrullas policiales y fotos de individuos clave. Cada cable de la red de Carver estaba marcado, cada conexión trazada con precisión. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo Marcus, señalando el mapa. «No solo es una red nacional, tiene tentáculos internacionales. Carver ha estado moviendo fondos y personas desde hace años. Cada departamento de policía implicado no es un accidente,
es parte de un plan sistemático. Rebecca asintió. Tenemos que demostrar la intención sistemática, no solo la corrupción aislada. Si los fiscales lo ven como delitos separados, Carver podría escapar de la responsabilidad máxima. Necesitamos unir cada arresto, cada pago y cada instrucción en un solo caso masivo. Daniel añadió. Thompson asegura que hay audios de reuniones internas. Supervisores hablando de cuotas, objetivos y estrategias de pacificación. Esto nos dará la evidencia que necesitamos para vincular directamente a Carver con cada acción. Durante horas revisaron los archivos, reproduciendo grabaciones, estudiando patrones de transferencia de dinero y preparando cronogramas de actividades. Marcus sentía que cada nombre y cifra en los documentos representaba no solo corrupción, sino vidas destruidas. Cada adolescente acosado, cada familia arruinada por arrestos falsos o violencia policial, estaba ahora representado en ese mapa de papel y cables. El amanecer trajo consigo una nueva urgencia. Thompson logró coordinar que los primeros testigos fueran trasladados a un edificio seguro cercano al tribunal. Entre ellos estaba Lena Carter, madre de un joven que había sido detenido arbitrariamente y golpeado por agentes de Carver, y Jerome Fields, un veterano que se había infiltrado en las operaciones de HDC y había reunido pruebas durante meses. Ambos estaban exhaustos pero decididos a declarar. Tenemos que asegurarnos de que estos testimonios lleguen al jurado, dijo Rebecca mientras los escoltaba. No podemos permitir que Carver silencie a ninguno de ellos. Mientras tanto, Carver estaba en su lujosa oficina en Phoenix, revisando noticias y monitoreando la transmisión de la audiencia. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos reflejaban cálculo frío. Movía piezas de su ejército interno, enviando mensajes cifrados a oficiales dormidos y supervisores leales. Cada acción de Marcus y su equipo era un desafío directo a su control, y no estaba dispuesto a dejar que eso continuara. No podemos permitir que esto se filtre más, dijo Carver a su asistente. Cada testigo, cada archivo, debe ser neutralizado. Esta ciudad, y cada una de las que he trabajado, son territorio bajo control. De regreso en Washington, Marcus y Rebecca trabajaban contrarreloj. Coordinaban con fiscales federales, aseguraban protección para los testigos y revisaban cada detalle de las pruebas. Ethan Cole preparaba un informe de prensa coordinado con la fiscalía, de manera que la información pública reforzara la presión legal. Cada movimiento debía sincronizarse, un error y todo el esfuerzo podría desbaratarse. En la tarde, Thompson entró con una carpeta gruesa. Esto es lo que Carver no esperaba, dijo. Comunicaciones internas, correos electrónicos y documentos financieros desde cuentas extranjeras que prueban transferencia directa de fondos a departamentos implicados. Marcus lo tomó y revisó rápidamente los papeles. Esto es más que suficiente para abrir una investigación criminal completa. Ahora tenemos el hilo que conecta a Carver con cada crimen. Mientras se preparaban para presentar la evidencia al juez en la próxima audiencia, Marcus reflexionó sobre la magnitud del desafío. Carver había construido un ejército dentro de los departamentos de policía, corrompido a fiscales y jueces, y manipulaba recursos federales. Cada paso que daban era peligroso, pero también era la única forma de garantizar que las familias afectadas recibieran justicia. La noche cayó nuevamente sobre la capital, pero en la oficina de DeBeacon, las luces permanecían encendidas. Cada persona en la habitación estaba consciente de que estaban enfrentando un poder que parecía invencible, pero también sabían que la verdad, una vez revelada, era más fuerte que el miedo. El telón de fondo de la ciudad brillaba con luces que no dormían, testigos silenciosos de la batalla que Marcus, Rebecca, Daniel y Thompson estaban a punto de librar. Una guerra que no se libraba con armas tradicionales, sino con evidencia, determinación y la convicción de que la justicia no podía ser doblegada. Mientras la ciudad respiraba en la oscuridad, Carver planificaba su próximo movimiento, sin saber que la red de mentiras que había construido estaba a punto de ser desenmascarada por completo. La guerra contra la corrupción y la injusticia había entrado en su fase más crítica, y nadie podía predecir quién caería primero. Marcus miró por la ventana hacia los edificios iluminados y murmuró, no importa cuánto poder tenga. La verdad siempre encuentra una manera. Rebecca, observando la ciudad junto a él, agregó, y esta vez, no va a dejar escapar a nadie. El silencio del sótano fue roto solo por el zumbido de los ventiladores y el clic constante de teclados. Afuera, Washington parecía dormido, pero en las sombras, la batalla apenas comenzaba. Cada nombre,
cada cifra y cada testimonio era una bala en un combate por la justicia. El tablero estaba dispuesto, las piezas moviéndose con precisión. Y en algún lugar, Carver todavía creía que estaba un paso adelante. La partida final estaba cerca, y Marcus sabía que no habría segundas oportunidades. La sombra del poder, por primera vez, comenzaba a tambalearse frente a la luz de la verdad. El amanecer en Washington no traía tranquilidad, solo una sensación creciente de anticipación. Marcus, Rebecca y Daniel estaban en su centro de operaciones improvisado, revisando una vez más los archivos financieros y los registros de comunicación de Homeland Defense Corporation, HDC. Cada documento revelaba más conexiones ocultas de las que habían imaginado, y cada línea de correo electrónico descubría la magnitud del entramado que Carver había tejido durante años. «Miren esto», dijo Marcus, señalando una hoja de cálculo en su computadora. Cada pago a los departamentos de Detroit, Memphis, Birmingham y Phoenix está registrado con precisión militar. Las fechas coinciden con los arrestos masivos de menores en barrios específicos. No es corrupción aislada. Es un plan sistemático de represión. Rebecca asintió, con el ceño fruncido. Y cada arresto genera ingresos que vuelven a la red de Carver. Está usando el sistema legal y los programas de seguridad urbana como una máquina de dinero. Este hombre no solo corrompe, manipula vidas. Es un ejército financiero y psicológico. Daniel entró con un tablet en la mano. Tenemos nuevas grabaciones de Thompson. Reuniones internas de supervisores en Phoenix y Birmingham. Hablan de cuotas, objetivos y tácticas de pacificación de las comunidades. Esto vincula directamente a Carver con cada acción criminal. El equipo pasó horas revisando las grabaciones. Las voces de los oficiales eran frías y calculadoras, discutiendo estrategias para intimidar a familias y jóvenes con liderazgo potencial. Cada conversación revelaba un enfoque meticuloso de control y terror, un método adaptado de operaciones militares que Carver había perfeccionado. Marcus recordaba sus años en inteligencia militar, y cada táctica reconocida le causaba una mezcla de indignación y asombro. «Es exactamente como en Irak y Afganistán», murmuró Marcus. «Están aplicando tácticas de contrainsurgencia a ciudadanos estadounidenses. Esto no es solo corrupción, es terrorismo interno». Rebecca se volvió hacia él. «Tenemos que asegurarnos de que el jurado vea esto de esa manera. No es suficiente demostrar delitos financieros o abuso de autoridad. Debemos demostrar que es un ataque sistemático contra comunidades específicas». Durante la tarde, el equipo coordinó la protección de los primeros testigos. Lena Carter y Jerome Fields fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a un edificio cercano al Tribunal Federal. Ambos estaban visiblemente nerviosos, pero decididos a declarar. Cada uno llevaba consigo pruebas documentales, fotos y registros de mensajes que demostraban la manipulación y el abuso sufrido por sus familias. «No se preocupen», les dijo Rebecca. «Vamos a asegurarnos de que puedan contar su historia sin que nadie los toque». Mientras tanto, Carver, en su oficina de Phoenix, observaba las noticias con fría concentración. La filtración de documentos y las grabaciones le habían colocado en el ojo del huracán. Sus operadores le informaron de los movimientos del equipo federal y de los testigos protegidos. Cada día que pasaba aumentaba el riesgo de exposición. «Tenemos que neutralizar esta amenaza», dijo Carver a sus asesores más cercanos. «Cada testigo, cada documento, debe desaparecer o ser desacreditado. Este caso no puede avanzar sin mi control». Pero mientras Carver planeaba su estrategia, Marcus y Rebecca ya habían previsto contingencias. Los testigos estaban protegidos, y las copias de los archivos estaban distribuidas en múltiples ubicaciones seguras. Cada movimiento de Carver era rastreado, y cada intento de sabotaje era anticipado. Esa noche, en el sótano seguro del equipo, Marcus revisaba una última vez los mapas y documentos. Cada departamento implicado estaba marcado, cada agente identificado. Las conexiones entre Carver y sus subordinados eran claras y directas. «Tenemos que preparar todo para la audiencia», dijo Marcus. «El juez necesita ver no solo la evidencia, sino también la intención sistemática detrás de cada acción». Rebecca asintió. «Vamos a mostrar cómo Carver convirtió la policía en un ejército privado, cómo manipuló el sistema judicial y financiero para sostener su red. Este caso va más allá de la justicia para unas familias, es un juicio sobre la integridad de todo el sistema de seguridad pública». Mientras planificaban los próximos pasos, Daniel recibió un mensaje urgente de Thompson.
Una célula dormida en Memphis había sido activada por Carver, con el objetivo de intimidar a los testigos. El riesgo era inminente. Tenemos que moverlos de inmediato, dijo Daniel. No podemos permitir que Carver intimide a estas personas. En coordinación con las fuerzas federales, los testigos fueron trasladados a refugios seguros, y se reforzó la vigilancia sobre los oficiales corruptos conocidos. Cada movimiento era calculado con precisión militar. Marcus sentía que estaba en un campo de batalla, solo que esta vez las armas eran evidencia, testigos y estrategias legales. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció con un aire de expectación. Los medios de comunicación ya tenían información parcial sobre la investigación, lo que aumentaba la presión sobre los acusados. Marcus, Rebecca y Daniel se reunieron una última vez antes de presentar el caso al juez. Cada detalle, cada registro financiero, cada grabación, debía estar listo para ser presentado sin margen de error. Esto es más que un juicio, dijo Marcus. Es una oportunidad para demostrar que incluso el poder más corrupto puede ser desenmascarado y llevado ante la justicia. Rebecca miró a los demás con determinación. Y vamos a aprovecharla. Por cada familia que Carver destruyó, por cada niño que sufrió, haremos que se cumpla la justicia. El equipo preparó un esquema detallado para la audiencia, incluyendo presentaciones visuales, líneas de tiempo, mapas y grabaciones. La narrativa debía ser clara y contundente. Carver había creado un ejército interno, corrompido sistemas de justicia y utilizado fondos federales para perpetrar abusos sistemáticos. Cada pieza de evidencia era un paso más hacia la exposición total de su red. Mientras tanto, Carver comenzaba a perder confianza. Sus intentos de intimidación y manipulación estaban siendo neutralizados, y la presión de las investigaciones federales aumentaba. El hombre que durante años había operado con impunidad comenzaba a sentir que la red que había construido se desmoronaba a su alrededor. Esa tarde, Marcus revisó una última vez el expediente completo. Cada transacción bancaria, cada correo electrónico, cada grabación estaba en orden. La conexión entre Carver y cada delito cometido era irrefutable. Está todo listo, dijo Marcus. Esta vez, no hay escape. Rebecca sonrió, aunque su expresión estaba teñida de cansancio. Es hora de que la verdad salga a la luz. Mientras la ciudad seguía con su rutina, desconocía que la batalla más importante estaba por comenzar. No era solo un enfrentamiento legal, era una guerra por la integridad de la justicia y la protección de la ciudadanía. Marcus, Rebecca y Daniel estaban preparados, y Carver pronto descubriría que el poder puede ser enorme, pero nunca absoluto frente a la verdad y la determinación de quienes buscan justicia. El telón de fondo de Washington, con sus edificios históricos y calles iluminadas, parecía ahora un escenario de batalla invisible. Y en algún lugar, Carver aún planeaba su próximo movimiento, sin saber que cada paso que daba lo acercaba más a su caída inevitable. Esa noche, mientras el equipo revisaba por última vez los documentos, Marcus se permitió un instante de reflexión. Cada niño protegido, cada testigo seguro, cada familia respaldada por la verdad era una victoria silenciosa. Pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por venir, enfrentarse a Carver en el tribunal y demostrar que ningún ejército interno podía derrotar a la justicia. El amanecer del día siguiente traería consigo la primera confrontación formal, y la ciudad, aunque ignorante de los detalles, estaba a punto de ser testigo de un juicio que definiría el rumbo de la justicia en todo el país. El edificio del Tribunal Federal de Atlanta se alzaba imponente bajo un cielo gris, mientras una multitud de curiosos, periodistas y activistas se congregaba frente a sus puertas. La noticia sobre el caso de Vincent Carver y su red de policías corruptos había recorrido todo el país, y la expectación era palpable. Para Marcus, Rebecca y Daniel, cada paso hacia la sala de audiencias era un recordatorio de la magnitud de lo que estaban a punto de enfrentar. Dentro del tribunal, los 47 acusados fueron escoltados por oficiales federales. Entre ellos se encontraban Blake Morrison, exdetective encargado de perseguir a jóvenes inocentes, Robert Steele, antiguo capitán con vínculos financieros con Carver, William Hayes, comandante responsable de supervisar operaciones ilegales, y, por supuesto, Vincent Carver, cuya figura imponente dominaba la sala incluso vestido con uniforme de prisión. Marcus revisó mentalmente la presentación de evidencia que habían preparado durante meses. Cada grabación, cada registro financiero, cada testimonio de las familias debía presentarse de manera precisa y contundente. La narrativa era clara. Carver había convertido departamentos de policía de 6 estados en una maquinaria de represión,
control y enriquecimiento ilícito. Recuerden, dijo Marcus a Rebecca y Daniel, este no es solo un caso de corrupción. Es un juicio sobre terrorismo interno, sobre la manera en que un hombre manipuló sistemas legales y militares para destruir comunidades enteras. El juez Harrison ingresó a la sala, y un silencio respetuoso se apoderó del espacio. Tras la apertura formal, el fiscal federal, Michael Chen, tomó la palabra con firmeza. Señoras y señores del jurado, comenzó, los acusados en esta sala no solo violaron la ley, utilizaron su autoridad y credenciales para aterrorizar familias, manipular sistemas legales y enriquecerse a costa de la vulnerabilidad de los ciudadanos. Durante 5 años, esta red ha operado con precisión militar, apuntando deliberadamente a jóvenes prometedores y familias que representaban liderazgo y potencial en sus comunidades. Chen proyectó un gráfico que mostraba las rutas de los pagos desde HDC y Atlantic Security Solutions hacia las cuentas de los oficiales implicados. Cada flecha representaba decenas de miles de dólares desviados de programas de seguridad urbana legítimos. La audiencia murmuraba mientras veía cómo los fondos destinados a la prevención del crimen se convertían en pagos para agentes corruptos. Estos arrestos no fueron aleatorios, continuó Chen. Cada detención, cada acusación de drogas falsa, cada manipulación de pruebas estaba cuidadosamente planificada y ejecutada. Los acusados recibían bonificaciones basadas en su capacidad para aterrorizar barrios específicos. Estamos hablando de un plan sistemático, no de errores aislados. A lo largo de los primeros días, los testigos comenzaron a declarar. Lena Carter fue la primera, describiendo con voz temblorosa cómo su familia había sido acosada por Morrison y sus cómplices. Explicó cómo su hermano menor había sido detenido falsamente varias veces, y cómo cada intervención policial había sembrado miedo y desconfianza en su hogar. Nunca entendí por qué nos atacaban, dijo Lena. Teníamos buenas notas, ayudábamos a otros, participábamos en programas comunitarios. Nos convertimos en objetivos porque querían destruir nuestro futuro. Su testimonio fue seguido por Jerome Fields, quien detalló cómo la red de Carver había infiltrado su escuela y manipulado a los oficiales para crear expedientes falsos contra estudiantes prometedores. Cada relato humano añadía peso a la evidencia documental, mostrando que los acusados no solo habían cometido delitos financieros, sino que habían orquestado un ataque psicológico masivo. Mientras los testimonios continuaban, Marcus presentó un análisis detallado de las grabaciones interceptadas. En una de ellas, se escuchaba claramente a Carver instruyendo a supervisores sobre cómo pacificar zonas problemáticas y neutralizar a elementos hostiles, un lenguaje adaptado directamente de manuales de contrainsurgencia militar. Escuchen cuidadosamente, dijo Marcus al jurado. Estas no son órdenes aisladas, son parte de un plan coordinado que considera a los ciudadanos estadounidenses como insurgentes. Carver creó un ejército privado dentro de la policía para ejecutar estas órdenes. Las imágenes y documentos presentados mostraban también cómo Morrison y otros oficiales habían adquirido propiedades, vehículos de lujo y otros bienes utilizando fondos desviados de programas federales. La correlación entre arrestos masivos y pagos financieros era irrefutable. Rebecca luego presentó pruebas sobre la manipulación de pruebas y autopsias, revelando que Damon Lewis había sido asesinado por Morrison y que la evidencia había sido alterada para encubrir el crimen. La sala guardó silencio mientras se mostraban fotos y registros forenses que demostraban la falsificación. Este es el corazón del plan de Carver, explicó Rebecca. No solo destruyeron vidas con arrestos falsos, asesinaron y manipularon la justicia para proteger a sus propios agentes. Esto es corrupción sistemática, violencia organizada y violación de derechos civiles fundamentales. El testimonio más impactante fue el de Sarah Washington, ahora de 19 años y cadete en West Point. Relató cómo su vida había sido vigilada, cómo sus rutinas diarias habían sido documentadas y cómo había sido seleccionada como objetivo debido a su liderazgo y éxito académico. Su porte militar y determinación impresionaron al jurado, mostrando que incluso frente al miedo y la persecución, la valentía puede prevalecer. Quisieron que tuviera miedo de mi propia comunidad, dijo Sarah. Pero mi abuelo me enseñó que mi lugar es donde yo decida estar. Mi vida, mi futuro, y mi derecho a crecer sin temor, son los que defenderé. El general Marcus Washington, sentado en primera fila, observaba con orgullo y emoción. Cada palabra de Sarah validaba años de investigación, análisis y lucha. Marcus, con su experiencia militar y conocimiento de tácticas de contrainsurgencia, entendía la magnitud del plan de Carver y la importancia de cada testimonio presentado.
Durante la segunda semana, el fiscal Chen comenzó a desglosar la cadena de mando y la estructura de HDC. Documentos internos mostraban cómo Carver había reclutado veteranos deshonrados y cómo cada ciudad tenía un comandante local que respondía directamente a él. La red operaba con eficiencia militar, y su alcance se extendía a los sistemas judiciales estatales y locales, con fiscales y jueces que recibían contribuciones y pagos por ignorar violaciones de derechos civiles. Cada evidencia presentada construía un cuadro aterrador de una red que combinaba crimen organizado, corrupción política y tácticas de terror psicológico. El jurado, visiblemente impactado, comenzó a comprender la magnitud de la conspiración. El primer mes del juicio concluyó con la presentación de los documentos financieros y grabaciones que vinculaban a Carver y sus subordinados con cada violación de derechos civiles, asesinato y manipulación de evidencia. El juez Harrison observaba cada detalle, reconociendo la complejidad del caso y la importancia de garantizar un juicio justo para todos los acusados, mientras se aseguraba de que las familias afectadas tuvieran la oportunidad de presentar sus testimonios. Marcus, Rebecca y Daniel sabían que la batalla legal apenas comenzaba, pero habían logrado un hito crucial: demostrar que la red de Carver no era solo una serie de abusos aislados, sino una conspiración sistemática diseñada para aterrorizar, controlar y lucrarse a costa de comunidades vulnerables. El aire en la sala de audiencias estaba cargado de tensión y expectativa. Afuera, los medios continuaban transmitiendo en vivo, mientras la opinión pública comenzaba a comprender la magnitud de la corrupción y el abuso que había permeado varios departamentos de policía. Las familias, testigos de décadas de injusticia, comenzaban a sentir una mezcla de alivio y esperanza, conscientes de que finalmente la verdad estaba emergiendo y que la justicia podría prevalecer. Marcus cerró su portafolio con un clic firme, listo para el siguiente día de testimonios. Sabía que cada evidencia adicional, cada testigo valiente, acercaría un paso más a Carver y sus cómplices hacia la condena que merecían. La ciudad de Atlanta y todo Estados Unidos estaban a punto de presenciar un juicio que redefiniría la forma en que se entendía la justicia, la corrupción y la responsabilidad dentro de las fuerzas del orden. El telón de fondo era ahora una ciudad despierta, expectante, mientras la historia de Carver, su ejército interno y la resistencia de las familias afectadas se desarrollaba frente a los ojos del país. Marcus miró a Rebecca y Daniel, respiró hondo y murmuró: «Esto es solo el comienzo. La verdad está de nuestro lado, y la justicia nos seguirá». El segundo mes del juicio comenzó con un aire aún más tenso que la primera fase. La sala del Tribunal Federal de Atlanta estaba repleta, con familiares, periodistas y activistas que no querían perder ni un segundo de los testimonios que estaban por escucharse. Cada testimonio revelaba una nueva capa de horror y corrupción. La magnitud de la conspiración de Víctor Carver y su red de oficiales corruptos se hacía más evidente con cada declaración. El primer testigo del día fue Eleanor Brooks, madre de Damien Brooks, uno de los jóvenes asesinados durante las operaciones de Morrison y su equipo. Subió al estrado con pasos firmes, a pesar de la emoción que la embargaba. Sus ojos recorrieron la sala, buscando en la multitud caras conocidas. Marcus, Rebecca y Daniel estaban justo frente a ella, brindándole apoyo silencioso. «Hace 5 años», comenzó Eleanor con voz firme pero temblorosa, «mi hijo Damien regresaba a casa después de su clase de música. Tenía planes, sueños, un futuro brillante. Fue detenido por policías corruptos, golpeado y asesinado. Lo que es peor, intentaron incriminarlo plantándole un arma que nunca tocó». El jurado escuchaba en silencio, mientras las lágrimas se acumulaban en los ojos de algunos familiares. La doctora Patricia Hughes, psicóloga forense especializada en traumas comunitarios, corroboró el testimonio de Eleanor, explicando cómo la persecución sistemática de familias como la de Damien generaba un efecto devastador en la psique de los jóvenes y sus comunidades. «No se trató de acoso aislado», explicó la doctora Hughes. Se diseñó un patrón de intimidación psicológica con métodos similares a operaciones de contrainsurgencia militar. Cada familia que se convirtió en objetivo fue seleccionada por su liderazgo potencial, logros académicos o participación comunitaria. Querían desmantelar el futuro de estos barrios desde adentro. Tras el impactante testimonio, Marcus presentó evidencia de vídeo y documentos que demostraban cómo Morrison y otros oficiales habían manipulado registros escolares, historiales judiciales y antecedentes falsos. Cada prueba estaba fechada y correlacionada con los pagos de bonificación que habían recibido de Atlantic Security Solutions, por extensión, de HDC. «Miren las fechas», dijo Marcus. «Cada arresto,
cada detención sin justificación coincide con un depósito en sus cuentas. Esto no es coincidencia, es un sistema de incentivos perverso que convirtió a jóvenes inocentes en peones de enriquecimiento criminal. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó cuando Sarah Washington fue llamada a declarar. Ahora cadete en West Point, su presencia impuso respeto en la sala. Con voz firme y mirada decidida, relató cómo había sido vigilada durante meses, cómo los agentes habían documentado cada detalle de su vida y cómo la presión psicológica afectó a su familia. Me dijeron que debía aprender mi lugar, dijo Sarah. Pero gracias a mi abuelo y a mi familia, entendí que mi lugar lo elijo yo. Nadie tiene derecho a usar el miedo para controlar mi vida. Nadie tiene derecho a destruir mis sueños. El jurado estaba visiblemente conmovido. Marcus sabía que el testimonio de Sarah no solo ilustraba el impacto personal de las acciones de Carver y su equipo, sino también el patrón sistemático de selección de víctimas basado en liderazgo y potencial, algo que reforzaba la acusación de violaciones masivas de derechos civiles. Después de la fase de testimonios personales, el fiscal Chen introdujo las grabaciones de audio interceptadas por agentes del FBI. Una de ellas mostraba a Carver instruyendo a oficiales en técnicas de control comunitario. Hay que neutralizar a los elementos hostiles antes de que puedan organizarse, decía Carver con voz fría y autoritaria. Cada líder joven, cada familia influyente, cada futuro promotor del cambio, debe ser vigilado y controlado. Las expresiones de los miembros del jurado se endurecieron a medida que escuchaban las instrucciones directas de Carver. No eran órdenes vagas, eran tácticas precisas y deliberadas, adaptadas de manuales de contrainsurgencia militar, aplicadas dentro de barrios estadounidenses. Posteriormente, Rebecca Washington presentó evidencia sobre la manipulación de pruebas forenses y autopsias. El caso de Damien Brooks fue un ejemplo devastador. La doctora Hughes y el doctor James Patterson, forense que inicialmente había dictaminado falsamente la muerte de Damien como justificada, testificaron sobre la presión ejercida por Morrison para alterar los resultados. Me dijeron que admitir la verdad provocaría disturbios, declaró Patterson. Morrison quería proteger a su equipo, incluso si eso significaba encubrir un asesinato. Las grabaciones mostraban a Morrison celebrando en un bar tras la muerte de Damien, levantando una copa y diciendo: "Un problema menos en las calles. Estamos recuperando nuestro país". El jurado se quedó en silencio ante la brutal franqueza de la evidencia. No solo se trataba de corrupción, sino de asesinato planificado y encubierto, acompañado de un desprecio total por la vida humana. A medida que la fase de testimonios continuaba, el equipo legal de Marcus presentó pruebas de las operaciones financieras de Carver y HDC. Documentos bancarios y correos electrónicos mostraban cómo fondos federales destinados a programas de prevención del crimen se desviaban hacia cuentas en paraísos fiscales, usadas para sobornos, propiedades lujosas y pagos a oficiales corruptos. Cada dólar, explicó Marcus, se rastrea desde programas legítimos de seguridad urbana hasta los bolsillos de estos oficiales. Estamos viendo un esquema de lavado de dinero, corrupción masiva y malversación de fondos federales. La confrontación directa con Carver llegó cuando fue llamado a testificar. Vestido con un uniforme de prisión naranja, entró con paso firme, demostrando una calma inquietante. Marcus lo observó desde la mesa de la fiscalía, preparado para interrogarlo sobre su liderazgo y la planificación de la conspiración. Señor Carver, comenzó Marcus, usted reclutó a veteranos expulsados o deshonrados y les enseñó a tratar barrios enteros como territorio enemigo. ¿Admite que convirtió a policías en soldados de una guerra contra ciudadanos estadounidenses? Carver, con una voz tranquila y controlada, respondió: sí. Creé un ejército para proteger lo que considerábamos la estabilidad del país. Usamos técnicas de control urbano y vigilancia. Sabía que era necesario para mantener el orden. Orden para usted, caos para otros, replicó Marcus. ¿Considera que apuntar a jóvenes líderes y familias inocentes era justificable? Carver no mostró arrepentimiento. Su frialdad reforzó la gravedad del caso ante el jurado. Las grabaciones, documentos y testimonios habían mostrado que Carver operaba una estructura jerárquica, organizada y motivada por ganancias económicas y control social, sin importar las consecuencias humanas. La jornada terminó con una sensación de anticipación y tensión. El jurado había escuchado pruebas devastadoras y ahora debía procesarlas. Marcus, Rebecca y Daniel salieron del tribunal sabiendo que cada testimonio, cada grabación y cada documento presentado acercaba un paso más a la justicia. Afueras del tribunal,
los medios de comunicación cubrían cada detalle, y las familias de las víctimas se mantenían unidas, compartiendo silencios, lágrimas y miradas de esperanza. Sabían que la verdad había emergido y que, aunque el camino hacia la condena completa aún era largo, la justicia finalmente se aproximaba. Marcus miró a las familias, especialmente a Sarah, que estaba de pie junto a él, y pensó, esto no termina aquí. Cada palabra, cada evidencia, cada testimonio, es una pieza para asegurarnos de que Carver y su red no vuelvan a amenazar a nadie más. El juicio estaba lejos de terminar, pero la verdad estaba ahora al frente de todos, clara y evidente, lista para ser juzgada por el sistema que Carver había intentado manipular y corromper. El juicio contra Víctor Carver y su red alcanzó su clímax con la fase de veredictos. La sala del Tribunal Federal de Atlanta estaba abarrotada. Familias, periodistas, abogados y activistas llenaban cada rincón, ansiosos por presenciar la decisión que marcaría un antes y un después en la lucha contra la corrupción policial sistemática. El aire estaba cargado de tensión. Cada testigo había dejado al jurado con una imagen clara de la magnitud del abuso y la violencia perpetrados durante años por Carver y su red de oficiales corruptos. El fiscal principal, Michael Chen, se puso de pie ante el jurado, repasando los puntos clave de su caso con firmeza. Presentó nuevamente las pruebas financieras, las grabaciones de audio, las imágenes de vigilancia y los testimonios de las familias afectadas. Cada evidencia delineaba un patrón claro, una conspiración deliberada, organizada y brutal, destinada a controlar, intimidar y destruir a comunidades enteras, con especial énfasis en jóvenes afroamericanos prometedores y sus familias. Estas personas no actuaron por accidente, dijo Chen. Cada arresto, cada operación encubierta y cada golpe a familias inocentes fue calculado para beneficiar a un pequeño grupo de individuos a costa de los derechos y la seguridad de nuestros ciudadanos. Hoy, ustedes determinarán si la justicia prevalecerá frente a la corrupción sistemática. El primer veredicto se dio para Blake Morrison, el oficial que había asesinado a Damien Brooks y había falsificado pruebas durante años. El presidente del jurado se puso de pie, con voz firme, declaró: por el cargo de asesinato en primer grado contra Blake Morrison, declaramos al acusado culpable. Un silencio solemne inundó la sala mientras Eleanor Brooks rompía en lágrimas de alivio. Después de años de lucha, el hombre que había arrebatado la vida de su hijo finalmente sería responsabilizado. La gravedad de sus crímenes había sido validada por un jurado imparcial, y su sentencia sería ejemplar. Los veredictos continuaron durante horas. Morrison fue declarado culpable de un total de 67 cargos, incluyendo violaciones de derechos civiles, conspiración, malversación de fondos y abuso de autoridad. Cada veredicto reforzaba la idea de que la red de Carver había actuado con deliberación y planificación meticulosa, y que sus miembros habían abusado sistemáticamente de su poder. El capitán Robert Steele y el comandante William Hayes, líderes de la estructura interna que supervisaba a los oficiales corruptos, fueron condenados por conspiración, lavado de dinero y gestión de una empresa criminal. Los documentos financieros presentados mostraban cómo sus cuentas recibían pagos de consultoría ficticia y bonificaciones vinculadas a arrestos injustificados. Los jurados comprendieron que estos oficiales no solo habían permitido los crímenes de Morrison, sino que habían construido un sistema completo para perpetuarlos y lucrarse de ellos. Finalmente, llegó el turno de Víctor Carver. Capturado mientras intentaba huir a Bielorrusia con millones en efectivo, Carver enfrentó la sala con semblante impasible. Sus abogados intentaron argumentar que actuaba bajo la bandera de la seguridad nacional y que su plan era proteger la estabilidad del país, pero las evidencias hablaban por sí solas. Las grabaciones, los documentos financieros y los testimonios de cientos de familias demostraban que Carver había construido un ejército interno dentro de los departamentos de policía para aterrorizar a ciudadanos inocentes. Víctor Carver, dijo el presidente del jurado, usted es culpable de conspiración federal y de 45 cargos de violación de los derechos civiles. El rostro de Carver permaneció frío, casi indiferente, mientras sus años de planificación y control absoluto llegaban a su fin. La sentencia de 25 años, aunque reducida debido a su cooperación durante el juicio, significaba que pasaría el resto de su vida entre rejas. No habría escapatoria esta vez. Los ejecutivos de Homeland Defense Corporation, responsables de financiar y facilitar la estructura económica de la conspiración, también fueron declarados culpables de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo interno. Sus condenas, que iban de 30 a 35 años,
Aseguraban que la columna vertebral financiera de la operación de Carver quedaría destruida y que los fondos podrían ser utilizados para indemnizar a las víctimas. El juez Rodríguez se dirigió a la sala para pronunciar la sentencia, con una voz grave que transmitía la magnitud histórica del caso. Esta conspiración representa el ataque más sistemático a los derechos constitucionales desde la era de Jim Crow. Estos acusados utilizaron las fuerzas del orden como arma contra la democracia estadounidense. Sus acciones han dejado cicatrices profundas en nuestras comunidades, pero hoy la justicia ha prevalecido. La sala estalló en vítores y aplausos. Familias que habían sufrido años de miedo y violencia finalmente podían respirar con alivio. Marcus Blake, coordinador del caso y agente del FBI, observaba la escena con orgullo y emoción contenida. Cada esfuerzo invertido durante años había valido la pena. Las evidencias, el trabajo meticuloso de auditoría y las investigaciones encubiertas habían llevado a la caída de un sistema criminal profundamente arraigado. El general Alexander Monroe, mentor de Sarah y veterano que había identificado las tácticas de Carver desde el principio, se levantó lentamente con sus 72 años cargando el peso de la lucha. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose por un momento en Morrison, que era esposado fuera del tribunal. Monroe se inclinó hacia Sarah y le susurró: «Detective Morrison ya no podrá hacer daño. La justicia ha llegado». Sarah abrazó a su abuelo, lágrimas de alivio recorriendo su rostro. Sabía que la lucha no había sido fácil y que la victoria tenía un precio muy alto, pero el futuro finalmente parecía seguro. 2 años después de los veredictos históricos, se implementaron reformas federales masivas. Los departamentos involucrados permanecieron bajo supervisión federal durante al menos una década. Se introdujo el Protocolo Monroe, un conjunto de directrices que impedían el uso de tácticas militares contra civiles y requerían que todos los agentes completaran 200 horas de formación en derechos civiles, derecho constitucional, técnicas de desescalada y la historia de la injusticia racial en Estados Unidos. Sarah, ahora en su segundo año en West Point, creó la Fundación General Alexander Monroe, financiada con $12 millones provenientes de los bienes confiscados de Carver y HDC. La fundación otorgaba becas a jóvenes afectados por la violencia policial y formación en liderazgo a organizadores comunitarios. Mi abuelo me enseñó que la verdadera fuerza proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos, dijo Sarah durante la ceremonia de inauguración de la fundación. Esta fundación garantizará que su legado continúe. Las familias de las víctimas recibieron $847 millones en indemnización, provenientes de propiedades incautadas, cuentas bancarias congeladas y empresas disueltas. Eleanor Brooks utilizó su compensación para abrir el centro comunitario Damien Brooks, un espacio que atendía a cientos de jóvenes al mes con programas de música, tutoría y mentoría, construyendo un legado positivo sobre el lugar donde su hijo fue asesinado injustamente. Los índices de criminalidad en los barrios previamente atacados por la red de Carver cayeron un 68%, y la confianza comunitaria en la policía aumentó del 12% al 78%. Los programas federales aseguraron que la policía se involucrara activamente en la comunidad, participara en actividades locales y viviera en los barrios a los que servían, fomentando relaciones de respeto y cooperación. La doctora Hughes estableció programas de asesoramiento para familias afectadas, utilizando técnicas desarrolladas para veteranos con trastorno de estrés postraumático, ayudando a las comunidades a superar años de abuso sistemático y restaurar la confianza. La respuesta internacional fue igualmente notable. Delegaciones de 12 países visitaron Estados Unidos para estudiar cómo se podía combatir la corrupción policial sistemática mediante intervención federal y reformas comunitarias. El general Monroe se convirtió en asesor especial del Departamento de Justicia en materia de derechos civiles, ayudando a comunidades alrededor del mundo a protegerse de abusos similares. Sarah, graduada en West Point como subteniente, prestó juramento con un firme compromiso de proteger la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos, representándola. Continuidad del legado de lucha de su abuelo. Los parques y centros comunitarios en memoria de las víctimas, incluidos los espacios dedicados a Damien Brooks, ahora ofrecían un entorno seguro y educativo para los jóvenes, asegurando que la tragedia se transformara en un catalizador para la justicia y la esperanza. El general Monroe, a sus 75 años, celebró rodeado de una comunidad transformada. Había pasado de ser un veterano marcado por la guerra a un símbolo de resistencia y justicia en su propio país. Había derrotado, con esfuerzo y sacrificio, a un enemigo interno entrenado y organizado,
y había sembrado las semillas de un futuro más justo para las generaciones venideras. Tras los históricos veredictos que condenaron a Víctor Carver, Blake Morrison y toda su red, Estados Unidos inició una transformación profunda en sus sistemas de seguridad y justicia. Las reformas implementadas no solo castigaron a los culpables, sino que también establecieron mecanismos para prevenir que otro caso similar surgiera en el futuro. Los departamentos de policía involucrados en la conspiración permanecieron bajo supervisión federal durante 10 años, asegurando que cada agente, supervisor y oficial cumpliera con los estándares constitucionales y éticos que antes habían sido sistemáticamente ignorados. El Protocolo Monroe, nombrado en honor al general Alexander Monroe, se convirtió en la base de la formación policial moderna en todo el país. Todos los cadetes y agentes en servicio activo debían completar un mínimo de 200 horas de educación en derechos civiles. Esta formación incluía derecho constitucional, historia de la injusticia racial en Estados Unidos, técnicas de desescalada, resolución de conflictos y gestión de crisis comunitaria. Cada módulo estaba diseñado para garantizar que los agentes comprendieran el impacto de sus acciones en la comunidad y la importancia de proteger, en lugar de intimidar, a los ciudadanos. Sarah Monroe, ahora oficial del ejército y nieta del general, jugó un papel central en la expansión de estas reformas. Su compromiso con los derechos civiles y la protección de las comunidades afectadas la convirtió en un enlace vital entre el gobierno, las instituciones educativas y las organizaciones de base. La Fundación General Alexander Monroe, establecida con fondos confiscados de la red de Carver y de Homeland Defense Corporation, proporcionaba becas, programas de liderazgo y mentoría a jóvenes de barrios que habían sido objetivo de la conspiración. Cada programa tenía como objetivo empoderar a los estudiantes para que fueran líderes responsables en sus comunidades y evitar que fueran víctimas de sistemas de abuso institucional. Eleanor Brooks continuó con su labor en el centro comunitario Damien Brooks, que se convirtió en un ejemplo nacional de cómo la tragedia podía transformarse en fuerza positiva. El centro atendía a más de 500 jóvenes al mes, ofreciendo talleres de música, tutoría académica, entrenamiento deportivo y programas de mentoría profesional. La comunidad vio un cambio tangible, los índices de criminalidad cayeron drásticamente, la asistencia escolar mejoró y la participación de los jóvenes en actividades comunitarias creció exponencialmente. Cada logro de los jóvenes era un recordatorio del sacrificio de Damien y de todas las víctimas de la red de Carver. Mientras tanto, la supervisión federal no se limitó a los departamentos directamente implicados. Se extendió a todo el país, asegurando que las prácticas abusivas no pudieran reemerger en otras jurisdicciones. Se crearon comités comunitarios de supervisión que trabajaban junto con los jefes de policía locales y el Departamento de Justicia para monitorear el comportamiento de los oficiales. Cada ciudadano tenía acceso a canales seguros para denunciar abuso, corrupción o intimidación por parte de las fuerzas del orden, garantizando que la transparencia y la rendición de cuentas se convirtieran en la norma. Los antiguos agentes corruptos, como Morrison, Steele y Hayes, permanecieron en prisión, y sus casos sirvieron como advertencia sobre las consecuencias de subvertir la ley y abusar del poder. Víctor Carver, aunque condenado a 25 años por cooperación con la justicia, se convirtió en un símbolo de cómo la ambición y la corrupción pueden destruir comunidades enteras cuando se permite que las estructuras de poder operen sin control. Su testimonio permitió que la red fuera completamente desmantelada y que cientos de familias recibieran reparación económica y emocional. El impacto financiero de la operación de Carver y HDC fue igualmente significativo. Más de 847 millones de dólares fueron distribuidos entre las familias afectadas, provenientes de propiedades incautadas, cuentas bancarias congeladas y activos de empresas disueltas. Estas indemnizaciones no solo proporcionaron alivio económico, sino que también permitieron la creación de espacios educativos y culturales en barrios históricamente marginados. Nuevos centros comunitarios, parques y museos surgieron, honrando a las víctimas y ofreciendo lugares seguros para el desarrollo de la juventud. La transformación no se limitó a la justicia y la educación. La confianza de la comunidad en la policía aumentó dramáticamente, pasando del 12% al 78% en los barrios más afectados por las operaciones de Carver. Este cambio se logró mediante la implementación de programas de policía comunitaria, donde los agentes vivían en las comunidades que servían, participaban activamente en actividades locales y establecían relaciones de respeto mutuo con los residentes. La colaboración entre oficiales y vecinos promovió la resolución pacífica de conflictos y la construcción de comunidades resilientes. La doctora Patricia Hughes expandió sus programas de asesoramiento,
aplicando métodos desarrollados para veteranos con trastorno de estrés postraumático a familias civiles que habían sufrido abuso sistemático. Su enfoque integró terapia individual, sesiones grupales y programas de resiliencia comunitaria, ayudando a las víctimas a superar años de trauma y reconstruir sus vidas. Las historias de superación y resistencia se convirtieron en ejemplos inspiradores de cómo la recuperación es posible incluso después de la opresión más sistemática. A nivel internacional, el caso de Carver y la respuesta de Estados Unidos se convirtieron en un modelo a seguir. Delegaciones de 12 países visitaron Atlanta para estudiar la implementación de reformas, la supervisión federal de las fuerzas del orden y la creación de comités comunitarios. La experiencia estadounidense mostró cómo una intervención coordinada y basada en evidencia podía desmontar una red de corrupción profundamente arraigada y restaurar la confianza en instituciones históricamente fallidas. El general Alexander Monroe, ahora con 75 años, ocupaba el cargo de asesor especial del Departamento de Justicia en Derechos Civiles, trabajando no solo a nivel nacional, sino también colaborando con gobiernos y organizaciones internacionales para prevenir abusos similares. Su libro, En defensa de la Constitución, Memorias de un soldado de la justicia civil, se convirtió en un bestseller, con todos los beneficios destinados a programas educativos de derechos civiles en escuelas de todo el país. El legado de Monroe no solo consistía en la justicia obtenida contra Carver, sino en la creación de un sistema preventivo que protegiera a las futuras generaciones. Sarah Monroe, graduada como subteniente de West Point, asumió un papel activo en la fundación y en la implementación de programas de liderazgo y derechos civiles para jóvenes en riesgo. Su compromiso reflejaba la enseñanza de su abuelo: la verdadera fuerza proviene de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Cada graduado de la fundación se convirtió en un embajador de justicia, asegurando que las lecciones aprendidas del caso Carver se difundieran ampliamente y que nunca se repitiera un abuso de esta magnitud. La comunidad, una vez aterrorizada, ahora prosperaba. Los parques que habían sido espacios de miedo se transformaron en jardines conmemorativos y centros de aprendizaje. Los niños podían jugar, aprender y soñar sin temor a la violencia policial. La iglesia bautista Mount Olive, que había sido el corazón de la resistencia local, se convirtió en el Museo Nacional de la Resistencia Moderna, atrayendo a más de 100,000 visitantes al año que querían conocer la historia de cómo ciudadanos valientes derrotaron la corrupción organizada. La historia de Monroe y su familia se convirtió en inspiración global. Movimientos de reforma policial surgieron en más de una docena de países, utilizando el modelo de supervisión federal, formación obligatoria en derechos civiles y participación comunitaria para prevenir la aparición de redes corruptas dentro de las fuerzas del orden. El legado del general y de Sarah aseguraba que la justicia no solo se aplicara en un tribunal, sino que se institucionalizara y se integrara en la vida cotidiana de las comunidades. 5 años después de los veredictos, en el 75º cumpleaños del general Monroe, la transformación era evidente. Los barrios anteriormente dominados por el miedo ahora estaban llenos de esperanza, los índices de criminalidad habían disminuido y la participación cívica y comunitaria había alcanzado niveles históricos. Sarah Monroe, graduada y entrenada como líder militar, simbolizaba el futuro, una generación lista para defender los derechos constitucionales y garantizar que la justicia prevaleciera para todos, independientemente de su raza o origen. El parque Damien Brooks, donde el joven músico había perdido la vida, se había convertido en un vibrante centro cultural y educativo, demostrando que la tragedia podía convertirse en catalizador de cambio y resiliencia. Eleanor Brooks, con su centro comunitario, continuaba guiando a cientos de jóvenes hacia un futuro mejor, asegurando que el sacrificio de su hijo no hubiera sido en vano. La historia de la conspiración de Carver y la resistencia de Monroe y su comunidad demostraba que incluso frente a una corrupción profundamente arraigada, la valentía, la organización y la solidaridad podían restaurar la justicia y transformar una nación. Con el cierre del histórico juicio que condenó a Víctor Carver y toda su red, Estados Unidos entró en una nueva era marcada por la reforma, la justicia y la esperanza. Las repercusiones de la investigación y las sentencias no solo castigaron a los culpables, sino que también generaron un cambio cultural y estructural en las fuerzas del orden, la política y la sociedad civil. La comunidad que una vez había vivido bajo miedo y opresión ahora experimentaba un renacimiento basado en la confianza, la participación y la resiliencia. El protocolo Monroe, obligatorio en todas las academias de policía del país, se consolidó como un estándar internacional de formación ética. Cada agente debía demostrar comprensión profunda de los derechos civiles,
habilidades de mediación y resolución de conflictos, así como conocimiento histórico sobre los abusos del pasado. Se implementaron evaluaciones periódicas y auditorías independientes para asegurar que las prácticas policiales se ajustaran a estos estándares. La transparencia se convirtió en norma, y cualquier intento de corrupción o abuso era inmediatamente investigado y sancionado. Sarah Monroe, ahora subteniente del ejército, combinaba su formación militar con su compromiso cívico. La Fundación General Alexander Monroe se expandió a más de 20 ciudades en todo Estados Unidos, ofreciendo programas de liderazgo, mentoría, becas educativas y formación profesional a miles de jóvenes. Cada programa estaba diseñado para prevenir la marginación y empoderar a los líderes emergentes de la próxima generación, asegurando que la injusticia que enfrentaron Sarah, Eleanor y sus comunidades nunca se repitiera. Eleanor Brooks continuó transformando su dolor en acción positiva a través del centro comunitario Damien Brooks, que se convirtió en un modelo de recuperación comunitaria. Además de las actividades artísticas y educativas, el centro implementó programas de salud mental, prevención de violencia y empoderamiento juvenil. Los jóvenes aprendían a canalizar su creatividad y energía hacia el desarrollo de sus comunidades, y los padres recuperaban la confianza en la seguridad y el futuro de sus hijos. El impacto financiero de la disolución de Homeland Defense Corporation y Atlantic Security Solutions permitió reparaciones significativas a las familias afectadas. Más de $847 millones se destinaron a indemnizaciones, creación de centros educativos y culturales, y fondos para programas de liderazgo juvenil. Esta inyección económica ayudó a revitalizar barrios enteros, convirtiendo espacios antes dominados por el miedo en lugares de aprendizaje, recreación y comunidad. A nivel nacional, los cambios en la policía transformaron la relación entre agentes y ciudadanos. La confianza comunitaria, antes devastada por años de abuso sistemático, creció de manera sostenida. Los agentes vivían en las comunidades que servían, participaban en actividades locales y trabajaban activamente para resolver conflictos de manera pacífica. La cooperación entre policías y ciudadanos se convirtió en la norma, lo que redujo significativamente los índices de criminalidad y fortaleció la cohesión social. La doctora Patricia Hughes amplió sus programas de terapia comunitaria y asesoramiento psicológico, utilizando métodos adaptados de su trabajo con veteranos militares. Miles de personas pudieron sanar de traumas prolongados, y la comunidad entera se benefició de la resiliencia y la fortaleza que surgieron de estas intervenciones. Los programas de Hughes se convirtieron en referencia internacional sobre cómo abordar traumas sistémicos en comunidades afectadas por la violencia institucional. El general Alexander Monroe, ahora de 76 años, se convirtió en un símbolo vivo de la justicia y la integridad. Su papel como asesor especial del Departamento de Justicia y mentor de líderes comunitarios lo posicionó como un referente global en derechos civiles y reforma policial. Su libro, En defensa de la Constitución, Memorias de un soldado de la justicia civil, se convirtió en texto obligatorio en universidades, academias militares y programas de formación policial en varios países. Los ingresos del libro se destinaron a programas educativos, asegurando que su legado continuara influyendo en futuras generaciones. Sarah Monroe, graduada de West Point y entrenada como oficial militar, asumió un papel activo en la supervisión de programas de liderazgo y derechos civiles. Su juramento de proteger la Constitución y los derechos de todos los ciudadanos se convirtió en un compromiso visible y tangible para la nación. Su trabajo con la Fundación y en colaboración con las comunidades locales aseguraba que la memoria de las víctimas de la conspiración de Carver sirviera para formar a nuevos líderes éticos y conscientes. La comunidad, una vez marcada por el miedo, experimentó una transformación cultural profunda. Los parques, jardines y centros comunitarios surgieron en barrios antes considerados zonas de conflicto. Los jóvenes podían jugar, estudiar y desarrollar habilidades sin temor a la intimidación o persecución. Cada programa comunitario funcionaba como un recordatorio de que la resistencia, la valentía y la justicia podían derrotar incluso los sistemas más profundamente arraigados de corrupción y abuso. El Museo Nacional de la Resistencia Moderna, ubicado en la Iglesia Bautista Mount Olive, se convirtió en un espacio de aprendizaje y reflexión. Más de 100,000 visitantes al año, nacionales e internacionales, acudían para conocer la historia de cómo ciudadanos comunes, liderados por figuras como Monroe y Brooks, pudieron derrotar una conspiración de alcance nacional que había infiltrado las fuerzas del orden. El museo servía no solo para recordar a las víctimas,
sino también para educar a futuras generaciones sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la acción ética frente a la corrupción. El caso Carver inspiró reformas y movimientos de justicia en más de una docena de países. Delegaciones internacionales estudiaron las estrategias de supervisión federal, los programas de formación obligatoria y la participación comunitaria como modelos para prevenir la corrupción institucional. El enfoque estadounidense demostró que la acción coordinada, basada en evidencia y con supervisión constante, podía proteger derechos fundamentales y restaurar la confianza en las instituciones. 5 años después de los veredictos y reformas, la ciudad de Atlanta celebró el 75º cumpleaños del general Monroe. La comunidad reunida reflejaba la transformación lograda, barrios seguros, jóvenes empoderados y un sistema policial renovado basado en derechos civiles y ética profesional. Sarah Monroe, graduada y con un futuro prometedor en el ejército, representaba la continuidad del legado de su abuelo, proteger la Constitución y garantizar que la justicia prevaleciera para todos. El Parque Damien Brooks, donde el joven músico perdió la vida, se había convertido en un centro cultural y educativo que integraba programas de música, arte y mentoría juvenil. Eleanor Brooks seguía liderando programas que transformaban la vida de cientos de familias cada mes, demostrando que el sacrificio de su hijo había desencadenado un cambio positivo y duradero. El general Monroe, al reflexionar sobre su vida y su lucha, entendió que su mayor victoria no fue solo la condena de Carver y su red, sino la creación de un sistema que protegería a las futuras generaciones de abusos similares. Observando a su nieta y a los jóvenes que ahora prosperaban, comprendió que la justicia era un proceso continuo, no un destino final. Sarah Monroe, al recibir sus barras de teniente, pronunció un juramento que resonó más allá del aula de West Point: proteger la Constitución y los derechos de todos los estadounidenses, asegurando que ningún joven, ninguna familia y ninguna comunidad volvieran a ser víctimas de corrupción sistémica. El general, entre lágrimas de orgullo y alivio, vio en su nieta la continuación de su lucha, la garantía de que la justicia, la ética y la valentía seguirían guiando a la nación. La historia de Alexander y Sarah Monroe, Eleanor Brooks y las comunidades que resistieron, se convirtió en símbolo de esperanza y resiliencia. La conspiración de Carver fue desmantelada, pero el verdadero legado fue el cambio estructural y cultural que aseguró que la democracia y los derechos civiles estuvieran protegidos para las futuras generaciones. El país, transformado por la valentía de ciudadanos comunes y líderes extraordinarios, había demostrado que la justicia puede prevalecer incluso frente a la corrupción más sistemática. La Constitución, los valores de la comunidad y la ética ciudadana se habían reafirmado, y la esperanza de un futuro seguro y justo se había restaurado. La última imagen es clara: Sarah Monroe, uniformada y orgullosa, liderando a la próxima generación de oficiales y ciudadanos conscientes, mientras el general Monroe observa, sabiendo que su lucha y la de tantos otros no fue en vano. La batalla por la justicia había terminado, pero su legado viviría para siempre, garantizando que la democracia y los derechos civiles nunca más serían subvertidos por la ambición y la corrupción.